ya el año, pura gracia y misericordia. Dios siempre es fiel. Él nos está guardando y cuidando a pesar de todos los problemas o las batallas que hemos tenido que estar batallando, pero Él ha estado con nosotros. Él nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido y Él ha hecho maravillas. Ha sido un año donde hemos estado viendo los milagros del Señor, sus maravillas, su poder, cómo Dios obra. Así que el domingo que viene, anímese, háblenos un poco de las maravillas del Señor en su vida, porque nosotros nos gozamos y no tenemos en poco ninguna de vuestras vidas, porque Dios obra con todos nosotros, desde más pequeño hasta el más grande. Así que el domingo que viene tendremos un culto libre y bueno. Debe de ser de mucha bendición este mensaje, que no nos deja. Pues tengo una sorpresa. Ya está, estoy grabando yo, mamá. Tengo una sorpresa, pero si no se puede grabar, no se preocupe. Sí. ¿Saben algo, iglesia? Yo porque me lo dicen y yo me someto, pero a mí grabar, no soy mucho de grabar. Yo tengo Facebook porque me lo han dicho, si no tampoco lo tendría. Esa es la realidad. Y me someto a ello. Porque dicen que hay que grabarlo para que los mensajes salgan, para que la gente lo escuche. Pero si por mí fuera, yo no lo grababa. Pero bueno, entiendo que el Señor también puede obrar, puede maniobrar a través de las redes, pero yo he empezado a tener redes sociales en la pandemia. Yo nunca he tenido redes sociales. No me manejo con eso. Antonio, a ver, yo soy ya como tú. Yo no manejo. Pero a través de las redes sociales pues podemos escuchar a nuestros siervos, ¿no? Y bueno, la realidad es que somos bendecidos escuchando a otros también, ¿no? Pero que no sé mucho de eso. Bueno, el asunto es que esta semana el Señor me ha guiado a un mensaje que compartí hace... ¿Esto está grabando? ¿Y ella entonces? Estamos grabando las dos, algunos saldrán. No, pero la iglesia evangélica no puede grabar, mamá, que grabo yo. Lo que pasa es que este se va a quedar así. No. Amén. Bueno. Y es un mensaje que se tituló La Deidad. Cuando el Señor, a través del pastor Antonio, nos dijo que la iglesia se iba a llamar La Deidad, hicimos un cambio de nombre, hubieron cambios. Este ministerio lleva desde 2009. Este ministerio comenzó en el salón de mi padre y de mi madre. Y bueno, hubieron hermanos que se unieron, que ayudaron, y bueno, que han estado como Antonia, Maricruz, desde el principio, otros hermanos y hermanas que han marchado a sus países. Pero este ministerio comenzó en 2009, luego se unieron pastores, gente que ha estado viniendo, que ha estado yendo. Y a finales de 2020, el Señor, a través del pastor Antonio, nos dice que se va a llamar la iglesia La Deidad y vamos a hacer una nueva construcción de iglesia. Y hay muchos cambios, vemos cambios de Dios, Dios hace cambios. Pero yo no entendía, digo, La Deidad, qué nombre. Digo, ¿qué querrá decir La Deidad, Señor? Entonces yo le preguntaba al Señor, digo, La Deidad, ¿por qué, Señor? Cuando el Señor pone un nombre, hay un propósito, hay una identidad, algo Dios quiere decir, algo Dios quiere hacer, porque el nombre tiene mucho que ver con el carácter de las cosas, con lo que Dios quiere definir, con lo que Dios quiere hacer. Yo decía, La Deidad. Y decía, Señor, ¿qué? Y claro, pues yo me iba a ese versículo que dice que Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y yo dije, bueno, pero una noche el Señor me mostró, por la fe, me mostró la palabra la deidad, y le dije a mi esposa, sobre las 12 de la noche o así,
Digo, voy al estudio. Ahora digo, sí, no sé cuándo voy a volver. Y entonces cuando me voy al estudio, me siento allí, el Señor me empieza a decir el por qué y el para qué. Y empiezo a comprender lo que Él hace y lo que Él quería hacer. Este nombre, como digo, nos fue dado en 2020, a finales de 2020, quizá octubre, noviembre, por ahí. Y lo que quiero decir es que la iglesia no es un local, la iglesia es el conjunto de las personas que han sido llamadas por Dios. La iglesia es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene al Espíritu Santo, porque Dios no habita en templo hecho de manos, Él está en ti. Aunque Él está sobre nosotros y con nosotros, pero Él vive en nosotros. La iglesia es el conjunto de los que han sido llamados por Dios, llamados afuera, comprados por la sangre de Cristo. Es el conjunto de personas. Y el nombre, la deidad, Dios nos lo ha dado al conjunto de las personas, no al local, no al letrero, sino nos lo ha dado a nosotros ese nombre, como iglesia, como congregación. Yo sé que Dios tiene un propósito hoy con este mensaje para que también los que no habéis escuchado podáis entender por qué la deidad, ¿no? Porque a lo mismo os quedasteis como yo diciendo la deidad, ¿por qué la deidad, no? Pero como decía al principio, hay un propósito de parte de Dios, hay una intención, algo Dios quiere revelar. Y es un mensaje profético que a mí me ministró mucho, me habló y me confirmó en otras áreas. Así que este nombre, la deidad, nos lo ha dado a nosotros el Señor, no al pastor, no a los pastores, sino a todos nosotros, al conjunto. Identifica lo que Dios quiere hacer. Ese nombre nos va a revelar lo que Dios ha establecido en este lugar. Ese nombre te va a identificar lo que Dios va a traer sobre ti, lo que ya ha traído. Recuerde, el Señor me estaba ministrando en esta iglesia de la Odisea, que ellos sentían que lo tenían todo. Pero el Señor les dice, ustedes son desbienaventurados, vosotros sentís que soy rico, pero falta mucho por tener. Y entonces, a mí siempre me gusta ese texto que dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos constantemente renovándonos, constantemente recibiendo del Padre. Él siempre tiene algo nuevo para ti cada día. Cuando vas a orar, cuando vas a su presencia, hay un renuevo, hay una transformación, una regeneración. Él siempre está haciendo. Y yo creo que es bueno que miremos hacia las iglesias del Apocalipsis, porque todas aquellas iglesias no están hoy, algo no fue bien, en algún momento de la historia se rompió. Entonces, el asunto es que esta palabra deidad aparece en el Nuevo Testamento solamente, deidad, divinidad, con mayúscula aparece una vez cada palabra. Deidad, divino, divina, aparece una vez, dos veces, o sea, solamente en el Nuevo Testamento son 6 veces, y estas palabras son derivadas entre sí mismas, están entretejidas, y viene de la palabra deseo, que en el griego es Dios, viene de esa palabra, viene de la palabra Dios. Amén. Esta palabra nos habla de la sustancia, en mayúscula, nos habla de la sustancia de lo que Dios es, como Señor, como juez, como Rey, como Creador. Divinidad y deidad con mayúscula nos habla lo que Dios es. Con minúscula, divino, divinidad, divina, lo que nos habla es lo que Dios hace, cómo lo hace, para qué lo hace. Ahora, la palabra, la deidad o divinidad con mayúscula, como decía, viene de la palabra Dios. Y lo que yo vi aquella noche es que el antiguo hebreo no tenía vocales.
el antiguo hebreo eran sílabas. Entonces el Señor me mostró 3 Ds. Esa palabra D en la numerología del alfabeto hebreo es el número 4 y es la palabra Dalet en el alfabeto. La D es el número 4 y es la palabra Dalet. Y lo que significa es una puerta. La D es una puerta. La puerta nos sirve para cambiar de lugar, de mundo, de agenda, de momento, de espacio. La puerta nos adentra en los propósitos de Dios. Por ejemplo, Jesucristo es la puerta estrecha, pero también es la puerta del redil. Por eso yo cuando estudié dije, Señor, ¿qué te parece si pongo Jesucristo puerta de salvación? El Espíritu Santo me lo permitió. Dije, vale, estamos de acuerdo. Pero el nombre en sí era la deidad. Y vais a ver por qué, si solamente pongo eso, redujo esa palabra. Y entonces yo le dije, Señor Jesucristo, puerta de salvación. ¿Por qué? Porque el que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. Porque la iglesia es cristocéntrica, todo pende y depende del Señor Jesucristo. Ahora, como estamos diciendo, la puerta nos adentra en nuevos sitios, nos adentra en un nuevo reino, en una nueva vida, en una nueva genética. La puerta nos adentra en un nuevo movimiento, nos adentra en los propósitos de Dios. Por ejemplo, el mundo es una puerta ancha que nos lleva a la muerte, que nos lleva a la perdición. Por ejemplo, estamos hablando de la puerta porque la palabra D, número 4 en el alfabeto hebreo, significa Dalet, que es una puerta. En Apocalipsis 3:20 nos habla que Jesús está llamando una puerta. Esa puerta es la intimidad más profunda de tu corazón con Él. La intimidad de tu corazón es una puerta que se le abre a Jesús. Apocalipsis 4:1 y Salmo 78:23 nos muestra puertas que hay en el cielo, en el mundo espiritual, que nos dan acceso a revelaciones sobrenaturales. Por ejemplo, nosotros en Génesis capítulo 28, versículo 10 y 17, nos muestra a Jacob cuando que había venido a Harán, y él tiene un sueño y él tiene una visión y ve en una escalera que llega hasta el cielo y ve subir y bajar ángeles y dice, este lugar se va a llamar Betel. Y dice en el versículo 17 del capítulo 28 de Génesis, dice, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Te imaginas que se te abre una puerta del cielo? No te vayas sin mí, llámame, pero... ¡Aleluya! ¿Te imaginas? José, una puerta del cielo abierta. ¡Wow, mis hermanos! Nos falta fe, mis hermanos. ¡Wow, una puerta del cielo! Esto es tremendo. Por ejemplo, el Salmo 24, versículo 7-9, habla de las puertas eternas. Abrir puertas eternas, que viene el Rey de Gloria. Amén. O sea, hay puertas a lo eterno. De eso nos habla la D. Nos habla de una puerta que entramos y cambiamos a un nuevo espacio, a una nueva dimensión, a un nuevo lugar, a un propósito, a una dispensación, a una impartición. Por ejemplo, cuando decidimos casarnos, entramos por una puerta. Ahí todas las cosas cambian. Cuando tenemos un hijo o un trabajo, o tenemos un proyecto empresarial o académico, son puertas por las que nosotros accedemos a un cambio, a un nuevo tiempo. Nuestras decisiones son puertas, porque nosotros atravesamos a
hacia otro tiempo. O sea, las decisiones son puertas que atraviesas y son nuevos tiempos, nuevas dimensiones, nuevas cosas. Pero en lo que nos atañe en cuanto a la palabra la deidad, tiene tres Ds, tres puertas. La palabra deidad, como yo decía, viene de la palabra Dios, que tiene una D, que es verdad que es un solo Dios, igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es. Ya la deidad nos empieza a revelar una trinidad. Primera de Juan 5:7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, la deidad nos habla de puertas. Hay tres puertas. Si nosotros multiplicamos la palabra de, que es el número 4, por 3, sale el número 12. En numerología hebrea sería gobierno, autoridad. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, los 12 tronos para juzgar al mundo, los 12 apóstoles. Jesucristo en la oración dice: no podría yo orar a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles. Habla de autoridad, de poder, de gobierno, de señorío, de supremacía. Todo esto, el Señor estaba revelando el nombre para este lugar, el propósito, la esencia. Mis hermanos, en 2013 yo recibo el don de lenguas, estoy hablando y el Señor me da la interpretación de las lenguas, y en la interpretación de las lenguas el Señor nos da un mensaje profético y nos dice: mucha gente ha querido hacer cosas aquí, muchos hombres con su unción y con su ministerio, y no han podido, pero en esta ocasión lo voy a hacer yo. Yo voy a escoger a gente que cuando yo haga las cosas van a decir: esta no es la señora que limpiaba, este no es el herrero, este no es el agricultor, este no es aquella persona. Y van a decir como Jesús: ¿de dónde tiene esta palabra? No era el carpintero. Y dice: yo mismo lo voy a hacer. Porque viene un tiempo en el que no es la unción de un hombre, no es la unción de un ministerio, es la unción de todos. Es lo que el Padre tiene con todos. Porque si una cosa está fracturada, golpeada, descompuesta, es el concepto cuerpo. Y viene algo muy poderoso de parte de Dios, y lo hemos estado viendo a lo largo de estos años. Así que, si nosotros sumamos el 4, que es Dalet, puerta, por 7, bueno, en la anterior multiplicación saldría el número 12. Estaríamos hablando de 12 puertas. Vamos a Ezequiel, capítulo 48, por favor. Ezequiel, capítulo 48, es el último capítulo de Ezequiel. 4 por 3, 12. Número de gobierno, de autoridad, de señorío, de poder, de supremacía. Número de justicia. Ahora, fíjate que el número 12 está hablando de 12 puertas. Fíjense, mis hermanos, vamos a leer del versículo del 30 al 35. ¿Lo tenemos? Ezequiel 48, versículos del 30 al 35. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los hombres de las tribus de Israel. ¿Cuántas puertas? 3. 3 puertas al norte,
Y ahora empieza a nombrar las tribus de Israel. Una la de Rubén, otra la de Judá y otra la de Leví. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, la de Benjamín y la de Dan. Otra al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, Isaacar, Zabulón. A la occidental, otras 3 puertas. La de Gad, Aser y Neftalí. Leo esto, fijaos lo que dice el versículo 35. Ya hemos visto 12 puertas de gobierno. Aquí suman 12 puertas, pero fíjense el versículo 35. En derredor tendrán 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. ¿Sabe lo que quiere decir Jehová Shama? Dice, desde aquel día, esta ciudad recibe un nuevo nombre. Eso es Jehová Shama. La ciudad, desde el día que el Señor nos dio ese nombre, dice, esta ciudad cambia de nombre. Esta ciudad ya no es Santa Pola, esta ciudad es la deidad. Amén. La Santa Pola es de Dios. El Señor dice, como aquí fue Jehová Shama, porque yo cambio de nombre la ciudad, dice, de la misma forma, la ciudad recibe un nuevo nombre de acuerdo con su nueva condición restaurada. Eso es lo que estaba hablando esa palabra. O sea, cosas fueron restauradas. Lo que hemos vivido, los procesos en este lugar desde años, sabemos de lo que hablamos. Tremendo cuando yo llegué a esta traducción. Yo dije, Dios mío, aquí, este lugar recibe un nuevo nombre, pero recibe un nuevo nombre de acuerdo a todas las cosas que han sido restauradas. ¡Wow! Yo cuando vi esto, mis hermanos, me ministró de una forma tremenda. Dije, Dios mío, impresionante. Así que vemos el gobierno. Yo veo el gobierno. Veo el gobierno. ¿O no ve el gobierno en su vida del Señor? Ya no podemos hacer lo que queremos, según gobierno, pero como iglesia tampoco ya vamos a hacer lo que queremos. Como iglesia vamos a hacer lo que el señorío de Cristo dice y hacia dónde dice. ¿Y de qué forma? Una iglesia gobernada por el Espíritu Santo, no por el hombre, no por el radicalismo, el absolutismo ministerial de alguien. Lógicamente hay líderes, hay pastores y hay ministerio para dirigir y guiar al pueblo, no para subyugarlo. No para poner de rodillas al pueblo, no, los ministerios se tienen que poner de rodillas para el pueblo y por el pueblo, delante de la presencia. Amén. Y eso son cosas que el Señor restauró. Es tremendo. Amén. ¡Wow! Cuando llegué aquí, yo dije, Dios mío, es impresionante. Bueno, mis hermanos, 4 más 3, 7. Palabra de 4, Dalet, una puerta, más 3 de número 7. Es el número de la perfección o de la plenitud. Y generalmente el énfasis de este número es espiritual. Y este número representa lo celestial y lo eterno en cuanto a lo perfecto, en cuanto a lo maduro, a lo santo. Por ejemplo, Apocalipsis nos habla de los 7 candeleros que representan los 7 espíritus de Cristo. Por ejemplo. Así que, si yo tengo que unir estas dos palabras, lo que estamos estudiando, yo podría decir que la deidad nos habla de un gobierno perfecto, de un gobierno pleno de parte de Dios en tu vida y en la mía.
pero enfatizando, no en las cosas del mundo como Saúl, sino enfatizando en lo espiritual, en lo celestial y en lo eterno, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo material es un efecto de mi búsqueda del reino de su justicia. Yo no vengo a buscar lo material, esa no es mi comisión ni es la tuya. Lo material es un efecto secundario de la búsqueda del rostro de Dios. Y a mí me llegaron y me dijeron, tú tienes que poner en internet, en tu página, tu número de cuenta. Y es decir, diezmen, traigan sus donativos y traigan sus ofrendas de amor. Y yo dije, yo eso no lo hago, yo no pido dinero, porque a mí Dios no me ha mandado a pedir dinero. A mí me da igual. Ah, pero tú no vas a prosperar, siempre vas a estar en ese local. No. A mí el Señor me ha dicho que no. Aleluya. Hace años. Y puedo estar como Abraham, dudando y diciendo, no sé cuándo, cómo y de qué forma, ni de qué manera. Porque hay a veces que dicen, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Algo estaré haciendo mal? Pero aunque me tenga que escapar como David a las cuevas, una iglesia conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, Dios ha sido fiel, no te ha faltado nada. Él sustenta nuestra economía, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Tenemos problemas, todos tenemos problemas, estamos batallando, pero Él está. Siempre una palabra de ánimo, una palabra de aliento, siempre un abrazo de su presencia. Mis hermanos, ustedes saben, yo tengo 42 años y tengo cotizado en la Seguridad Social 23 años. Yo he trabajado toda mi vida, siempre. Mi padre lo sabe, mi madre, mi familia, desde pequeño siempre he trabajado, o sea, desde jovencito. Y lo que más me ha costado a mí ha sido dejar de trabajar. Pero el Señor me habló en Hebreos y me dijo, despójate de tus bienes con gozo. Y quité cosas que teníamos nosotros, mi esposa y yo, tuvimos que aprender a quitar cosas. Y a veces mi esposa me dice, yo no sé cómo lo vamos a pasar. Y yo digo, no te preocupes, vamos a tener en abundancia. Vamos, mis hermanos, no se hacen una idea. Gente que a veces yo ni me lo espero. Y lo que yo necesito, eso Dios me lo envía. Yo voy a tener que estar poniendo numeritos o pidiéndole dinero a la gente. No, mis hermanos. La ofrenda, el diezmo, el donativo, lo que Dios hace, sale del corazón de los hermanos. Y el Espíritu Santo es el que lo genera. Yo puedo enseñar porque tengo enseñanza, doctrina y Biblia para enseñar de la ofrenda y del diezmo, pero que alguien me diga cuándo yo he predicado de la ofrenda y del diezmo. No me hace falta. Y eso fueron cosas que querían subyugar esta casa. A veces, mis hermanos, recibimos tantas cosas que le digo a mi esposa, la Biblia dice que no retengamos más de lo que el justo regala. Regala. ¿Para qué quiero yo tantos zapatos, tantas playeras? Regala, por favor. ¿Para qué yo quiero tanto de esto? Dale a la gente. Esa es la realidad. Porque en Cristo hay abundancia. Amén. Ahora, en la escasez, mantente firme, confiando en Él. No bajes la guardia de la adoración, resiste. Claro. No te desesperes. Mis hermanos, qué bien suena esto, ¿no? La deidad. Un gobierno perfecto y pleno en nuestra vida de parte de Dios. Enfatizando, cayendo todo el peso y haciendo el énfasis en lo espiritual, en lo celestial y en lo eterno, mis hermanos. Yo quiero lo eterno, lo espiritual y lo celestial, no lo material. Yo quiero eso, la riqueza del cielo.
Lo material nos gusta, ¿por qué no? Nos gusta ir a cenar, una buena ropita, una camisa que te quede bien, aunque a mí ya no me queda bien ninguna, pero que por lo menos tú te pongas y digas, mira qué bonita, ¿no? Qué color y todo esto, ¿no? Y estoy perdiendo la forma, no, lo que estás cogiendo son las formas. Perdiste la forma. Ay, mis hermanos. Tres puertas. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Ustedes saben que hay a veces que nos centramos mucho en una persona sola. Hay iglesias que solamente Espíritu Santo, y amén, gloria a Dios. Todos nos gozamos con el Espíritu Santo. Pero hay el Hijo y el Padre. No, es que es todo a través de Él. Bueno, sí, pero la Biblia dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Padre tiene diversidad de operaciones. Efesios 4:11 dice que Cristo constituye los ministerios. Y 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Estamos viendo la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor te dice, aquí va a haber una plenitud de la deidad. Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Va a haber una plenitud, iglesia. Un santo. Amén. Y yo digo, una plenitud de la deidad. Sí, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el resplandor de su gloria, es la misma imagen de su sustancia. Todo lo que puede habitar como Dios, a la máxima potencia, habitó en Cristo. Pero lo que está revelando Cristo es que Dios puede habitar en ti y habita a la máxima potencia, a un ser creado. Por eso yo estaba diciendo que yo cuando puse Jesucristo, puerta de salvación, el Señor me dijo, sí, pero no limites la palabra. Porque la palabra revela tres puertas. El Evangelio de Juan, capítulo 14, a partir del versículo 20, dice que si nosotros guardamos su palabra, andamos en su mandamiento, atendemos, dice que el Padre y el Hijo vendrán. Jesús está hablando, dice, vendremos. No dice vendré, pero el Espíritu Santo ya está. Ay, mis hermanos, qué promesa tan hermosa, ¿no? Eso es una gloria cayendo. No deje de orar por ella a partir de hoy. Si no hablamos nunca por ella, ora. Padre, yo quiero tu visitación. Señor, quiero la visitación tuya con el Padre. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios te puede meter en procesos, porque puede ser que no estemos guardando la palabra como debiéramos de estar guardándola. Todo lo que Dios va a hacer en sus promesas, y está lleno de promesas, Dios te va a procesar, pero merece la pena. Aunque yo ya a veces que salgo en un proceso y digo, ya te pediré la otra promesa. Déjame que se me olvide este proceso. Porque el Señor te procesa, mis hermanos. ¿Cuántos han vivido proceso del Señor? El Señor te procesa, mis hermanos, por muchas situaciones. Así que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como estábamos diciendo. Esta deidad es con mayúscula y es la imagen del Dios invisible. Cristo vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Él estaba en el seno del Padre, pero salió del Padre. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Él es la puerta estrecha por la que hemos pasado, es la puerta del redil. Pero Él nos revela lo que es la deidad. Cuando nosotros hablamos de deidad con minúscula, o divinidad, o divino con minúscula, estamos hablando de lo que Dios hace. ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Cuando hablamos de deidad con mayúscula, estamos hablando de lo que Dios es. ¿Quién es Dios?
en sustancia, en esencia. Por eso Cristo en carácter es como el Padre, aunque el Padre mayor es que el Hijo, pero con la notación del Padre, pues siempre el Padre siempre es mayor que el Hijo, y revela ese mensaje, pero es igual, en esencia. Comparte señorío, atributos, porque es su Hijo. Y Apocalipsis 5:8 muestra que adoran y le dan gloria al Hijo. Así que el versículo 10 del capítulo 2 de Colosenses, estamos compartiendo capítulo de Colosenses, versículo 8 y 10, cuando habla que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice, y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estéis completos en Él, porque Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de la deidad, para tener la deidad. Qué maravilloso, ¿no? Tener nosotros acceso al Padre, acceso al Hijo, acceso al Espíritu Santo. Qué maravilloso. Eso era lo que el Señor nos estaba diciendo en este lugar. Porque había muchas cosas que habían perdido fuelle. Había cosas que se querían tergiversar. Cosas que querían parar el propósito del Padre. Porque este ministerio, como compartió mi madre el jueves en su testimonio, este ministerio se ha fraguado en una profecía de hace 25 años, 20 y tantos, cuando nosotros ni nos acordábamos de la profecía. De Fauci, que estaba liderando el ministerio JQ en Alcalá de Henares, si no recuerdo mal, ¿no? En Torrejón de Ardoz. Entonces, fíjate que en una ocasión, mis hermanos, haciendo alusión a lo que predicaba mi madre el jueves, el compartir de su testimonio, yo en los 15 años que estuve apartado, yo llegué a un momento, mis hermanos, que yo ya no quería vivir más. Y yo vivía en un noveno. Yo no aguantaba la opresión demoníaca por todo lo que había sembrado. El asunto es que yo abrí la Biblia así. Y donde se abrió la Biblia, porque tenía una Biblia que mi madre me había dejado ahí, y siempre estaba ahí. Me la regaló de pequeño y siempre la tuve. Me la regaló con 5 añitos, 6 años quizás. Y abrí la Biblia justamente en la profecía que ella leyó de Isaías 30. Quita tus esculturas de oro, de todo esto, pero me dio el rema de hoy. Fíjate que estaba pasadísimo. Todo fatal. Y yo fui a la cocina y yo digo, el Señor me ha hablado aquí. Y yo creo que ni nos acordamos de la profecía en ese momento, porque era tanto lo que estábamos pasando. Porque el Señor nos dijo, va a haber vacas flacas y vendrán vacas gordas. Porque es un proceso, mis hermanos, en la vida. Es una enseñanza. Dios permite que entremos por sitios para aprender. Pero el asunto es que aprendamos a entrar por Él. Eso es lo que Él quiere, que aprendamos a entrar por Él. Así que el apóstol Pablo llega a un momento en Hechos 17:29 que dice la divinidad, y este es el otro versículo que aparece con mayúscula, la divinidad no es de imaginación de hombres. O sea, Dios es lo que la palabra revela de Él. No lo que tú imaginas, sino lo que la palabra dice. Porque hay a veces que predicamos evangelio y predicamos a un Dios imaginativo, emocional, intelectual, filosófico. Porque Pablo dice esto en el Areópago, donde en Grecia, un lugar donde había muchos ídolos, y estamos viviendo un tiempo en el que muchas veces le atribuimos o hablamos de Dios o decimos que Dios es de esta forma y de esta otra, y la Biblia no lo revela. La Biblia no revela eso de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, la divinidad, Dios, la deidad, lo que Dios es en esencia y sustancia no es de imaginación de hombres. O sea, Dios es lo que la palabra revela de Él. Eso es Dios. Y Dios hace lo que su palabra dice que hace. O sea, somos en Cristo lo que su palabra dice que somos. Y recibimos lo que la palabra dice que nos ha sido dado en Cristo. No es imaginación de hombres,
Mis hermanos, la iglesia es plenamente humana, plenamente divina. Eso es donde yo me paré y dije, verdad, la iglesia es plenamente divina. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza divina. Hemos sido creados a la imagen de Cristo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, independientemente de todo lo que nos suceda. Eso es una realidad que ya está y corre en paralelo a todo lo que esté pasando, mis hermanos. El apóstol Pablo también pasó enfermedad, cárceles, naufragios, tantas cosas. O sea, la divinidad no es una escultura de oro, de plata, de madera, no es algo inanimado, no es un concepto intelectual, filosófico. Y dice, nosotros somos linaje, familia, descendencia de Dios en Cristo. A mí me ministra mucho como Pablo predicó en Grecia. Qué sabiduría del Señor. Le digo, todos somos linaje de Dios. Habéis visto que a veces yo voy y a alguien le digo, ¿qué pasa, mi hermanito? Y el hermano o la hermana con la que voy me dice, no, pero ese no es tu hermano. ¿No? Y yo le digo, ¿qué pasa? Y a veces ha pasado entre nosotros, ¿verdad? Que vamos y alguien le llama hermano a alguien del mundo y dice, no, pero ese no es tu hermano, porque no todos son hijos. Pero fíjate cómo predicó aquí Pablo. Le dijo, todos somos linaje de Dios. ¿Sabes por qué? Usted sabía que en la tierra solamente hay 8 tipos de sangre, porque fueron los 8 que se salvaron en el arca. 4 positivos, 4 negativos, todos tenemos la misma sangre. Y él tiró por ahí. O sea, si le hubieran dicho, no, tú no eres linaje mío, sí, tenemos la misma sangre todos. 8 tipos de sangre, que yo no sé si Pablo lo sabía. O lo hablaría, pero lo dijo por el Espíritu Santo, eso seguro. Y a lo mejor no entendía lo de la sangre, o lo entendía de una forma diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que solamente 8 se salvaron en el arca. Tremendo. Así que fíjense que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos vuelve a hablar de un poder divino. Este divino es con minúscula, divino y deidad vienen otra vez derivados de Dios, con minúscula nos habla de lo parecido de Dios. ¿Por qué? Porque dice que las cosas invisibles de Dios se dan a conocer, el eterno poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles por las cosas hechas. Nosotros podemos reconocer lo que Dios ha hecho a través de la creación, de la genética, del pueblo de Israel, de la Biblia, lo que el Espíritu Santo hace con la iglesia. A través de lo que Él hace, nosotros podemos conocer su eterno poder, su eterna deidad. Es decir, cómo Él hace, para qué lo hace, cómo lo hace. Eso con minúscula. Con mayúscula es quién es Él. Y eso es lo que está diciendo este lugar. Tú vas a ser quién soy yo. De acuerdo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo voy a romper los parámetros. Toda limitación que se ha creado, yo la voy a romper. Y me vais a conocer de acuerdo a la deidad. De acuerdo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De acuerdo a la obra de cada uno, al rol que juega cada uno. Por eso las sectas. Y por eso siempre el enemigo quiere neutralizar o bien al Hijo o bien al Espíritu Santo. Ese es el problema. ¿Verdad que lo sabemos? Así que, fíjense que en 2 de Pedro 1, 3, 4 nos habla de un poder divino. Vamos allí. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es este el pasaje, estoy recordando. Estamos yendo a 2 de Pedro, capítulo 1. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él estamos completos. Dicho de otra forma, en Cristo tenéis acceso a toda la plenitud. De acuerdo a seres creados, qué gozo, ¿no? Qué alegría, qué esperanza. Fíjense en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Ves? Divino, divina, con deidad con minúscula, habla del poder, habla de lo que te da, habla de lo que Él hace, cómo lo hace, para qué lo hace. Así que hay una nueva naturaleza, como decíamos, una nueva criatura, una nueva identidad, una nueva genética. Y esto ha sido porque Dios ha intervenido y nos ha engendrado de nuevo, nos ha recreado, nos ha dado un nuevo nacimiento. Juan 1:13 dice que somos engendrados por Él, por su voluntad. Así que la gloria y la excelencia de este conocimiento es la palabra revelada por el Espíritu Santo a tu vida, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjate cómo condiciona la promesa y dice, pero tienes que correr de la corrupción que hay en el mundo. O sea, condiciona la promesa. O sea, tú puedes nacer de nuevo, recibir una nueva naturaleza, pero si no corres de la corrupción, no puedes participar. Así que dice en Romanos 11:4, y la divina respuesta de Dios fue, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. O sea que deidad, divinidad, no te canses de repetirlo, de hablarlo. Deidad y divinidad es todo lo que Dios quiere hacer, va a hacer, está haciendo. Jesús dijo en algún momento, si te estoy contando lo terrenal y no lo entiendes, ¿cómo te voy a contar lo celestial? O sea, lo que Dios quiere para ti y para mí es lo celestial, es lo divino. Es todo lo que tiene que ver con la deidad, con lo que Él hace, cómo lo hace, de qué forma lo hace, para qué lo hace. Y el Señor en 2020 nos dice así, en una palabra profética, nos dice la iglesia puesta en balanza. Y yo le digo, Señor, ¿cómo la iglesia puede ser puesta en balanza? Ustedes saben que el símbolo de un juzgado es una balanza. Y yo estaba viendo ese símbolo. Y digo, Señor, ¿cómo que puesta en balanza? Estamos en tiempo de gracia. Y el Señor me dice, yo mido a mi iglesia, yo voy a sopesar a mi iglesia con mi ley. Y dije, Dios mío, me dijo, sí, porque el juicio comienza por la casa. Dice, y nosotros sabemos que entramos en principios de dolores, en 2019, 2020. Es un tiempo muy profético, mis hermanos. Y yo digo, Señor, pero si estamos en tiempo de gracia, ¿cómo? Y el Señor me dice, sí, pero por gracia te di un nuevo corazón y puse mi ley en él. Escribí mi ley en tu mente, la puse en tu mente. Por gracia te he dado esto, te he dado lo otro, te he dado lo otro. Y el juicio comienza por la casa. Las hojas de la higuera la están moviendo a reverdecer. ¿Qué uso le estás dando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué pecado estás asumiendo? ¿Qué tolerancia estás teniendo con el mundo? ¿Cómo estás usando del tiempo? ¿Cómo lo estás perdiendo? ¿De qué forma estás mirando hacia arriba? Yo pongo a mi iglesia en balanza. Y el Señor me dijo, ahora tú vas a empezar a ver muchos ministerios caer. Con tristeza te digo, hay asociaciones o empresas cristianas que formulan, hacen baremos, ¿cómo se dice? Investigan cómo va la iglesia, la vida de la iglesia cristiana, qué es lo que pasa, ¿no? Encuestas. Y te impresionaría la de iglesias cristianas que han cerrado, la de pastores y pastoras que se han suicidado.
en la de ministerios que están cayendo, ministerios internacionales que todavía los vemos ministrar de la prosperidad y todo eso, pero que el Señor ya ha avergonzado y ya ha mostrado que están caídos, divorciados, adulterados en el pacto de la casa abrámica y tantas cosas. Y el Señor me dijo, yo aparto lo de Saúl, gente que no ha definido el ministerio y que se ha quedado con lo mejor del enemigo, con lo mejor del mundo, y lo ha definido y me lo quiere a mí sacrificar en ofrenda, en adoración. Pero ahora es cuando yo empiezo a apartar la soberbia, empiezo a apartar lo de Saúl. Amén. Y es ahora cuando yo empiezo a levantar lo de David, la gente insignificante, pero que es conforme a mi corazón, gente que no lo conoce, pero yo voy a empezar a levantar a gente, yo voy a empezar a despertar un deseo por mí, pero hay gente que tú todavía no conoces, gente que no es conocida, pero que está experimentando mi poder, que está arrancándole las quijadas a los leones y a los osos como hacía David, que parecía insignificante. Ustedes saben, el profeta Samuel vino a la casa de Isaí. Cuando el profeta venía, era costumbre ir al templo a adorar, a sacrificar. A David lo enviaron con unas ovejas y unas cabezas, no lo llamaron ni para adorar. Fíjate si era insignificante. Y fíjate quién era el rey. Y estaba con unas ovejas y acabó con ciudades y ejércitos. Y estaba con unas ovejas. ¿Sabes lo que Dios puede hacer? Es impresionante. Amén. Y el Señor dice, ahora es cuando yo voy a comenzar, ahora es cuando yo lo voy a hacer. Y el Señor sella con este nombre, con la deidad. ¿Por qué? Porque el hombre, mis hermanos, y las mujeres, cuando Dios hace algo, en todos hay una tendencia a envanecernos. Nos volvemos absolutismos, radicales. Si el Espíritu Santo nos ha hablado o el Padre nos ha hablado, pues al Padre, y ahí lo ceñimos, y de ahí nos salimos, y no toleramos otra cosa. No, es que Dios está haciendo... tendemos a encerrarnos. Las iglesias se han encerrado en ministerios radicalizados, y Dios dijo que eso lo va a quitar, pero ya lo está quitando, lo hemos visto y lo digo con tristeza. O sea, el Señor lo va a quitar, va a continuar quitándolo. Y ustedes saben que el Señor nos habló de una apostasía, nos ha estado ministrando de un evento poderoso que viene sobre la iglesia. Estamos en tiempos muy proféticos. Ustedes dense cuenta de una cosa, de cómo está Israel, que es el reloj profético. No solo eso, iglesia, sino fíjate que la agenda 2020-2030, o sea, toda la agenda, todos los propósitos, vamos, es un escándalo. Estamos viendo las hojas de la higuera reverdecer, pero usted mira la ONU, estudiamos leyes, cómo salen las corrientes, todo, es impresionante. O sea, estamos muy avanzados. Entonces, pero el Señor va a estar respaldándonos de una forma sobrenatural. No te rindas. Yo sé que puedes llorar, te puedes afligir, puedes pasarlo mal por cómo ves el mundo, por cómo ves a la gente, por todo que está dando a la vuelta, encima te señalan, en fin. Pero es porque ya estamos en esos postreros días, y esto sí que te digo, estamos en los últimos días. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a volar con el Señor. Pero esta palabra deidad a mí me fortalece porque es todo lo que Él quiere hacer. Es las puertas que te ha abierto. Y por eso hay tanta oposición. Por eso hay tanta pesadez sobre tantas cosas. ¿Verdad? Muchas cosas nos atribulan por muchos lados, nos golpean por aquí, por allá. Y no es aquí, es allá, y de repente aquí, de repente un impuesto que dice, ¿qué impuesto cuando lo han creado? Ayer, y porque me pillan de hoy. O sea, yo no sé tantas cosas, y cuando lees por aquí, por allá, y cuando no. Y tú dices, Dios mío, no me libro de una. Es un sistema babilónico, es un sistema egipcio, que es como cuando Faraón vio que el pueblo de Dios se multiplicó y dijo, vamos a subyugarlo con rigor, que trabajen con rigor, vamos a afligirlo, vamos a atribularlo. Aquí está Faraón, pero no sabe que el que está conmigo y con usted es más grande que él. Pero sí lo sabe, pero quiere hacerlo entender que no, ¿sabe? Y nuestro clamor está subiendo arriba y el Señor viene pronto. Por eso la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor. Pero tenemos que aferrarnos ahí. Fíjate que las cosas invisibles
invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Lo invisible de Dios se hace visible. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Dame ojo para ver. Desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, la genética, la ciencia, la biología, el sistema solar, lo creado revela a Dios. Usted sabe lo que dijo Bill Gates, que eso no es cristiano, pertenece a los Illuminati masón, pero la genética, estamos a años luz de un software como la genética. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Que dentro de tanta información, millones de células llenas de información de cómo es tu pelo, tus cejas, el color de tus ojos, todo eso, hay un informante. Dentro de un diseño hay un diseñador. O sea, como de una piedra que explota, hay orden. Métete, haz la prueba en un sitio muy grande para generar científicamente un universo como ha generado la NASA, lo que es andar en la Luna, como ha generado lo que es andar fuera de la órbita, o sea, estar en la órbita. ¿Por qué? Porque tú puedes explosionar una piedra 1.000.000 de veces y el millón de veces nunca va a causar orden, porque el desorden nunca, bueno, en fin, tantas cosas. Así que lo invisible de Dios se hace visible por las cosas hechas. Amén. Así que lo que nos revela esta palabra es el poder que Dios demuestra a través de las cosas hechas. Eso nos revela este versículo, el poder, lo que Dios hace, cómo es Dios a través de las cosas hechas. Pero eso no le revela a la gente la esencia y el carácter de Dios. Porque para conocer a Dios, su carácter y su esencia, su amor, su justicia, su bondad, su benignidad, eso es una revelación. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer al Hijo si el Padre no lo revela, dice la Biblia, y nadie puede ir al Padre si el Hijo no lo revela. Es una revelación de fe, conocer a Cristo y conocer al Padre. Así que le damos gloria al Señor, que la deidad con mayúsculas nos ha revelado el corazón, la esencia y el carácter de un Dios trino que es igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Así que, mis hermanos, pues eso era lo que yo quería compartirles en esta mañana. Ese es el propósito del nombre, que nosotros podamos vivir, tener, recibir, caminar en la plenitud de lo que Dios es. Así que quiero decirte que estamos en un tiempo donde las puertas están abiertas, donde puede pasar. ¿Usted sabe que hay veces que Dios se esconde? Sí. Sí. Cuando tú juegas al escondite con tu nieto, con tu nieta, lo mismo viene un religioso y dice, no se juega al escondite, el enemigo es el que se esconde. No. Dios se esconde para que busque su rostro. Así que hay que buscar al Padre, hay que buscar lo del Hijo, el amor del Padre, todo lo que el amor desprende, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la fe, todo viene del amor. Todo lo que proviene del Padre, la compasión, todo lo que viene de la gracia de Cristo, todo lo que tiene que ver con la comunión con el Espíritu Santo, que el Señor nos meta en nuevas dimensiones y que el Padre le hable. Bueno, hasta aquí la palabra, mis hermanos. Vamos a aprovechar para hacer una oración de fe por Fabio.